Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a la charla de hoy en la tarde. Mi nombre es Nicolás Arrondo, director comercial de Coven. Nos acompañan Juan José Vázquez, nuestro Head de Research, y Falcone, nuestro Head Portfolio Manager. La idea es poder comentar sobre los acontecimientos del día de hoy y poder tratar de darles una perspectiva de las variables y los niveles de las mismas, así como también sobre cuál es la posición de los fondos comunes nuestros, tanto en pesos como en dólares, para que ustedes tengan una perspectiva hacia adelante en este día que generó mucha incertidumbre en todos los inversores. Lo escuchamos a Juanjo, gracias. Buenas tardes. Bueno, le queríamos comentar en algunas diapositivas qué era lo que estuvo pasando en estos días, ¿no? Acá tenemos la operatoria en el mercado único libre de cambios. Como pueden ver, en las columnas que están a su izquierda ven la evolución del tipo de cambio nominal, donde obviamente en el día de hoy se dio un salto muy importante de 8,9%, 8,5%, perdón. Las ventas que hizo el Central en cada una de las jornadas, especulamos que hoy vendió 350 millones, es un dato que lo vamos a saber al cierre, pero lo cierto es que desde la semana pasada lleva vendido casi 5.200 millones de dólares, con un volumen operado en el MULC de 7.500 millones de dólares. O sea, el Central fue el que prácticamente dio offer del 70% de lo vendido en la plaza. Hoy, en la última media rueda, se corrieron los offers, solo superaron 36 millones de dólares por encima de 22 pesos, que fue lo que dio el salto fuerte a última hora, y solo 3 millones de dólares superaron entre 23 pesos y 23 pesos con 25. El tipo de cambio contado con liquidación se venía operando en niveles de 22 pesos con 83, considerando el aire a 24. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver que la evolución del tipo de cambio real multilateral. Lamentablemente no se ve muy bien, pero en el cuadro superior derecho podemos ver el tipo de cambio real multilateral que con la devaluación del día de hoy llegó a niveles de 101, que fueron prácticamente los niveles similares a los comienzos de la gestión de Macri en el 2016, donde nada más fue superado cuando el dólar tocó 16 pesos a fines de febrero, que era un momento donde el país no tenía prácticamente reservas, tenía 25.000 millones de reservas y no las 56.000 que tenemos ahora. En el cuadro inferior aparece el tipo de cambio real bilateral con Brasil, que está haciendo los máximos. Algo para destacar es que el Banco Central brasilero hoy ofertó 8.900 contratos de swap para disminuir la presión que tiene sobre el real, y el real cayó cerrando en niveles poco por debajo de 3.50, ¿no? Bueno, había generado cierta presión en el tipo de cambio real multilateral el hecho que se desplazó el real de 3,15 a 3,50 en las últimas 40 ruedas, antes del salto nuestro, ¿no? En la próxima diapositiva vemos que, bueno, la respuesta del Central no solamente fue la venta de dólares, en donde hoy de cierta manera lo descontinuó en el último tramo de la rueda, sino subas en la tasa de política monetaria, que fueron de 300 puntos el viernes pasado, subiendo de 27,25 a 30,25, y hoy otros 300 puntos, subiéndola de 30,25 a 33,25, sin que el mercado lo considere suficiente. Si hoy día proyectamos con unas tasas promedios de LEVAC a fin de año de los niveles que ven en la columna de la izquierda, entre 27,5 y 32,5, vamos a ver que el tipo de cambio nominal de equilibrio que llegaríamos a fin de año oscila en niveles entre 27 pesos y medio y 28 pesos y medio, lo cual es un tipo de cambio muy alto, más que nada por si alguien piensa desarmar carry trade ahora. A este tipo de cambio la verdad que no lo vemos conveniente, pero sí, obviamente es necesario escuchar cierta respuesta del Banco Central más convincente como para que se apacigüen
las aguas. Abajo tenemos la curva de tasa Levac y donde, bueno, podemos ver que tramos largos ha convalidado niveles de 28% de tasa. En la página siguiente vamos a ver lo que fueron los desplazamientos de la curva de bonos soberanos. Desde comienzo de año hasta ahora, la curva soberana en dólares argentina se desplazó entre 200 y 160 puntos básicos al alza. Para que se den una idea, el spread entre el LISI y la tenía norteamericana llegó a 480 puntos, que era un nivel similar a los niveles del prepaso, donde obviamente tocamos un mínimo antes de las elecciones, para que se den cuenta el nivel de incertidumbre y aversión al riesgo que generó esta suba del tipo de cambio nominal. En la próxima hoja, lo que vamos a ver es la evolución que tuvieron los principales bonos en dólares argentinos. El que está en naranja es el Century, el AC17. Fíjense cómo en estas últimas 10 ruedas prácticamente cayó 10%. El que le sigue es el A46, que también sufrió un daño bastante similar. Y bueno, después tienen el ICA y el Aire 24. El Aire 24 hoy cortó cupón, por eso la vela celeste, pero no se da tanto, no es tan significativa. Lo que es notable es que están haciendo nuevos mínimos y es necesario, obviamente, que el mercado de crédito se tranquilice para que, bueno, también el mercado del FX se tranquilice, ¿no? En la página siguiente vamos a ver las tablas de los bonos, la evolución del riesgo país. Hoy en día el riesgo país estaría cerrando casi en niveles de 450 puntos. Había abierto el año en niveles de 420 puntos, con lo cual estamos teniendo un desplazamiento de casi 130 puntos. Respecto al spread con el ENVI, era de 30 puntos a comienzos de año y ahora está llegando a ser de 100 puntos. Después no hay mucho más. Acá está la tabla de cierre con los precios internacionales y bueno, lo que fue la bolsa, ¿no? En la hoja siguiente. En la hoja siguiente van a ver la evolución en dólares del Merval, que registra una caída del 25% desde los máximos de enero, y el Merval Argentina lo hace en casi 29%, obviamente correlacionado con lo que está pasando con el mercado de créditos y la incertidumbre de lo que está pasando con el FX, ¿no? Bueno, queda por saber cuál va a ser la decisión del gobierno para tratar de revertir las expectativas. La realidad es que el daño que se hizo en un contexto en donde no sé si lo ameritaba para tanto, pero la incertidumbre sobre cómo dar respuesta a la salida de las Levacs es lo que está generando este overshooting, que si uno ve por el nivel de reservas que tenemos, por la actividad económica creciendo, porque el 80% del programa financiero de este año ya está financiado, ya está colocado. Veremos cuál es la respuesta. La verdad que esto da la sensación que es un overshooting, pero hasta que no se calmen los mercados de crédito, no sabemos cuándo vaya a frenar. Gracias, Juanjo. Una pequeña pregunta quizás para entender cuáles son las herramientas con las que cuenta el gobierno, tomando en cuenta que han vendido una cantidad considerable de dólares de las reservas, han intentado subir la tasa medio de atrás, aparentemente, corriéndolo un poco de atrás, hacia adelante. ¿Qué opciones tiene? ¿Tiene que ser mucho más agresivo? ¿Tiene que hacer un comunicado? ¿Influye el tema político, tarifas? Digo, hay un montón de condimentos que creo que suman, pero ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno en los próximos días para frenar esto, ¿no? Porque la realidad es que está perdiendo menos reservas desde el día que comenzó, pero con una movida de tipo de cambio bastante considerable. ¿Cuál sería un punto de equilibrio, digamos, para esto, ¿no? Tomando en cuenta lo que explicabas antes? Por un lado, el central tiene que subir las tasas. La verdad que la suba de hoy de 300 puntos de política monetaria no causó gran impacto. Yo intervendría también en los futuros. La realidad de las tasas implícitas a las que se vienen operando los futuros hacen que muchos bancos compren el spot para
para venderse al futuro y hacer tasa en pesos. De alguna manera. Y la realidad si lo hace en forma racional, no como lo hacía el gobierno anterior. Me imagino que sí. Porque una tasa implícita, 4% directo. Es un disparate. O sea, es una manera también de defender su meta de política monetaria, ¿no? El 33,25. Si vos convalidás que en los futuros se vengan operando a tasas del 70, 80, 90%, el impacto de la tasa política monetaria, bueno. Y sí, bueno, fundamental el lado del gobierno, ¿no? Toda esta movida de la oposición respecto al tema tarifas compromete muchísimo las metas de cumplimiento fiscales, que son la base que hay que solventar para permitir financiar el gradualismo en los próximos años. En tanto y en cuanto esa discusión no se corte, bueno, eso es un riesgo, ¿no? Y obviamente sería bueno que aprueben la ley de mercado de capitales cuanto antes. Pero más que nada como señal, ¿no? Como señal al mercado. Y bueno. Hola, soy Diego Falcone y les quería contar un poco cómo vivimos nosotros desde la mesa de fondos lo que es la historia de las dos velocidades. Por un lado, el gradualismo que sirvió para la política interna, para que el impacto de las medidas económicas fueran digeridas por la población. Aún así, no tuvo todo el efecto posible porque la gente le dio cierto respaldo a las medidas que tomó el gobierno, la oposición, en presentar un proyecto para frenar las tarifas. Pero el mercado externo, la verdad que el gradualismo nunca lo terminó de comprar y mientras tuviste un contexto favorable para la compra de activos de riesgo, lo dejó pasar. Lo que vemos nosotros es una combinación de una tormenta perfecta. El 24 de abril salió un research de Citi recomendando cerrar todos los trades en carry dentro de emergentes. Obviamente Argentina era uno de los más expuestos. Ese informe que sale en su Weekly Strategy no creo que haya disparado, pero se juntó con el tema de los impuestos. De ahí a una discusión sobre la tasa americana cruza el umbral del 3%, terminó mostrando lo vulnerable que era Argentina, una corrección por los desequilibrios que tiene, que son dentro de los países emergentes uno de los más pronunciados. A eso me refiero a la parte fiscal como la parte de cuenta corriente. Conclusión. No vemos, ayer pensábamos que cuando dolarizamos la cartera del Plus 10 puntos extra a 21,20 nos estábamos equivocando y 21,5 hoy iba a retroceder el mercado teniendo en cuenta las tasas tan atractivas para hacer carry. Bueno, está claro que como cerró el día resultó ser una decisión acertada. Si mañana esto retrocede y a valores más razonables por debajo de 22 o termina en 25, la verdad que no vimos al central con convicción. Acá hay una historia. Nosotros estábamos acostumbrados en los 90, cuando los gobiernos eran tan vulnerables, porque también tenían déficit, sobre todo de cuenta corriente, no tanto el fiscal, pero estaban más endeudados. Cuando los mercados te golpeaban, salían con medidas o trataban de acordar o mejorar un poco la performance fiscal. Yo creo que el gobierno tendría que salir con algún paquete pensando en los inversores, ya que el gradualismo dependía exclusivamente que tuviéramos el flujo de capitales. La Argentina está corta de dólares y el flujo viene o por deuda que toma el gobierno, que a estas tasas, como están los bonos, sería muy complicado. Y el otro lado es el carry trade, que entren inversores, vendan sus dólares, compren el de VAX. En ese contexto, nosotros, ¿qué pasó? La semana pasada, el lunes arrancábamos el cobertura con una dolarización del 80%, aprovechando el carry, lo que nos permitía hacer una muy buena tasa dentro del fondo. Dolarizamos al 93 el miércoles, cuando vimos que el resto de monedas emergentes se vendía, pero el peso no lo hacía. Vimos como una oportunidad. Obviamente no sabíamos que el jueves iba a pasar ese salto en el dólar. El viernes pensamos que volvía a los happy days, que volvíamos a estar todos tranquilos, y el miércoles, cuando abrieron los mercados, nos demostró que nuevamente la mano venía pesada. Y fue ahí cuando decidimos dolarizar un extra 4% y dejar el fondo ya al 97%. Obviamente el fondo sufre porque tiene bonos cortos, el AIRIA 24, el Bonar 20, el Global 21, el Global 19, todos sufrieron. Y por eso el fondo tiene una performance negativa,
no deja de ser un producto de renta fija a corto plazo, de 2 años de duración, pero para este contexto consideramos que está bastante bien armado para soportar la volatilidad. Ni hablar del de disponibilidades, que es un fondo en letes, en el cual tenemos bastante liquidez y vamos a aprovecharla para ir fuerte a las tasas de la colocación de las próximas semanas que el gobierno haga, seguramente a una tasa más alta de la que venía haciendo. Capítulo aparte para nuestro temas 1, que bancó muy bien el aumento de tasa del 26% hasta el 32%. Lamentablemente hoy, con las tasas en 36% y valorando correctamente la cuota aparte, va a registrar alguna caída. Recordemos, desde que empezó la crisis de Alevax del jueves acumulado a hoy, la mayoría de fondos T+1 han dado negativo y va desde menos 5 puntos básicos hasta 0,5% los más agresivos. A nosotros nos toma bastante conservadores. De todas formas, vamos a estar teniendo una variación levemente negativa. La ventaja es que a partir de mañana va a estar devengando tasas en las Levax del 35%, pero bueno, no deja de ser un producto muy conservador que seguramente algún impacto visual genere en los clientes, y lo queríamos comentar, que lo malo es eso, lo bueno es que a partir de mañana es un producto competitivo. Nosotros estamos optimistas con Argentina, la historia nos gusta, creemos que el gobierno tiene herramientas para salir de esta tormenta. Estamos esperando que tal vez el central actúe más enérgicamente una vez que el escenario externo se calme. Si el escenario externo se calma, el central podría o debería, esto es debería, no es lo que vaya a hacer. Lo que uno debería hacer es poner 5.000 millones en el offer y que se lleven todo lo que quieran a 22. Pero para eso necesitas que el contexto internacional te ayude. Hoy el real acompañaba y mejoraba y las monedas en general de emergente estaban mucho mejor. Sí veíamos débiles a la lira turca, al peso colombiano, que son monedas vulnerables desde el punto de vista externo, como la Argentina. En conclusión, la historia para nosotros Argentina sigue intacta, un poco magullada, pero no deja de ser más que un choque de estacionamiento por el momento. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Esperamos que podamos hacer más conferencias, pero que no todos los días tengamos este tipo de situaciones. No sé si alguien tiene alguna consulta. Acá estamos en la oficina con bastante gente reunido y hay otras 70, 80 personas conectadas. Cualquier cosa, si no, estamos abiertos a recibir cualquier consulta y a evacuar cualquier duda que pueda llegar a haber por parte de alguien. Bueno, muchas gracias a todos. Thank you.